Bienvenidos a todos. Hoy es viernes 17 de marzo del 2023. Mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento larruchista. En 1992, el entonces asesor de la campaña de Bill Clinton, durante la campaña presidencial entre Clinton y Bush, dijo algo que se volvió una frase muy célebre en Estados Unidos. El asesor James Carville dijo, es la economía, estúpido. Y era para señalar algo que estaba a la vista de todo el mundo, pero nadie quería reconocer, que era el tema central para que Clinton pudiera ganar esas elecciones, cosa que ocurrió. Entonces, esa frase se ha usado mucho en Estados Unidos y creo que se ha empezado a difundir internacionalmente también para hablar de cosas que deberían ser obvias, pero que a veces la gente nomás no quiere ver. Entonces, el tema de la discusión hoy, en esta semana tan explosiva y ominosa de bancarrotas y quiebras en el sector bancario internacional, el tema que vamos a hablar son los derivados, estúpido. Ahora, esta semana, que empezó el fin de semana pasado con el rescate bancario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Tesoro del banco Silicon Valley Bank, SVB, es una semana que todavía no termina, porque aunque estemos a viernes y aunque lleguemos al siguiente lunes, martes, miércoles, esta semana de lo que está ocurriendo no ha terminado ni va a terminar rápido. Fue el domingo que entró la Reserva Federal y el Tesoro, como les decía, para rescatar a Silicon Valley Bank. El problema que había ahí eran pérdidas latentes, es decir, que tenían ciertos bonos en su cartera que de venderse hubieran producido pérdidas tremendas. Los bonos del Tesoro, que por la subida de la tasa de interés significaba que el valor de los bonos había descendido dramáticamente. Eso, junto con una corrida en contra del banco en el marco de todo lo que estaba ocurriendo internacionalmente, que ahorita vamos a platicar, creó una situación de que la cadena se estaba rompiendo por uno de los puntos más débiles y simplemente hubo una corrida en contra del banco, no podían pagar. Y la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos entraron con una declaración, por cierto, totalmente ilegal, aún según las leyes de Estados Unidos, de un rescate bancario, no nada más de los depósitos de $250,000 y menos, que es lo que autoriza el ente de seguro bancario de Estados Unidos, las siglas en inglés son FDIC, que por cierto se creó como parte de la ley Glass-Steagall, sino que anunciaron que el gobierno iba a entrar para rescatar a todos los depositantes. Y resulta que el 90% aproximadamente de los depósitos en ese banco no estaban cubiertos por la cobertura del FDIC de $250,000 o menos. Es decir, fue una garantía muy parecido a lo que ocurrió en el 2008, donde el gobierno de facto entró para decir, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a encargar de toda la burbuja especulativa. Y eso es lo que se anunció. Eso lo llegó a decir hasta el Wall Street Journal en un editorial de la casa del domingo por la noche, que ya se percataron de lo que estaba pasando y ellos dijeron exactamente en estas palabras que esto significa un rescate del sistema bancario en su totalidad. Y los cálculos que existen es que a diferencia del banco SVB, que tenía pérdidas latentes de 60, 50 mil millones de dólares, en todo el sector bancario, como resultado de la caída de la subida de las tasas de interés y la bajada, por lo tanto, del valor de los bonos del Tesoro, habían pérdidas latentes en el sistema de 700, 800 mil millones de dólares. Es decir, en el momento en que la gente de los banqueros vendían esos bonos, iban a tener pérdidas y con eso, ¡pum!, se desata todo. El gobierno entró para ofrecer
dinero fresco a cambio de poner esos bonos del tesoro como aval, no al costo de mercado, sino al costo que ya no tenía, inflado. Entonces, es muy curioso que para hacer eso, se tuvo que declarar que el banco Silicon Valley Bank era un banco que presentaba un riesgo sistémico. Ahora, desde el 2008 sabemos, porque nos dijeron 1000 veces, que no podíamos permitir la caída de Goldman Sachs, de Bank of America, de Citibank, JP Morgan y demás, porque eran bancos tan grandes que el sistema mismo corría peligro de riesgo sistémico. Y por lo tanto se les tenía que rescatar. En este caso, el anuncio del gobierno de Estados Unidos es que por la inminente caída o bancarrota de un banco mediano con depósitos o activos más bien de 212 mil millones de dólares, ni la décima parte de los bancos más grandes, que ese banco relativamente pequeño presentaba un riesgo sistémico. Ahora, la gran ironía aquí es que eso es verdad, que hemos llegado a una situación donde cualquier banco, hasta uno chiquitito, si es que cae en incumplimiento por el problema de los derivados, podría representar un riesgo sistémico. Ahora, ante este cuadro que se presentó al público el domingo, Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, anunció el lunes que iba a preparar una declaración que salió el martes, que es un llamado que emitió ella para una conferencia internacional de emergencia para reorganizar el sistema financiero en bancarrota. Este es un video, es un documento escrito también, es un documento que queremos que todo el mundo firme para respaldar esta idea y presenta la propuesta de Lyndon LaRouche de lo que se tiene que hacer ante el desplome sistémico de todo lo que es el sistema financiero del transatlántico, las medidas que se tienen que adoptar, que incluyen empezar con la bancarrota, reorganización por bancarrota del sistema actual, con la aplicación de medidas como la ley Glass-Steagall de Estados Unidos, que separa la banca entre la productiva, la comercial, la que presta a empresas, y la especulativa, que es la que ha tomado control total del sistema. Y de ahí pasando a las 4 leyes de LaRouche, de emitir crédito nuevo canalizado a la actividad productiva, mientras se congela y no se paga la deuda especulativa anterior, y en base a eso aumentar los poderes productivos del trabajo a nivel planetario. Helga Sepp-LaRouche dijo en esta presentación, este llamado, que lo mejor sería que se celebrara esa reunión, como ocurrió en el caso de Bretton Woods en los 40s, quizás organizado por Naciones Unidas o el Grupo de los 20, pero si los principales gobiernos de los países del sector avanzado no querían y se negaban a hacer eso, entonces necesariamente tendría que avanzar en base a acciones tomadas por la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS, BRICS Plus, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, es decir, esto que Lavrov de Rusia ha denominado ya no el sur global, sino la mayoría global. Y esto es una mayoría no nada más de población, no nada más de número de países, sino la mayoría de la economía física del planeta. E insisto en esto, lo que hemos dicho antes, que la economía número 1 del mundo no es Estados Unidos, es China. Sí se mide como se debe medir en términos de economía física y no en términos de Producto Interno Bruto. Entonces, esta conferencia a la que está llamando Helga es algo que es urgente, no hay tiempo que perder. Es importante hacer eso antes de que haya un desplome total del sistema. Es algo que vamos a estar hablando más a fondo en la conferencia del Instituto Schiller del 15 de abril próximo, que todos están invitados a participar en eso. Y en cierto sentido, habría que señalar que este llamado de Helga Sepp-LaRouche a esta conferencia
para una reorganización por bancarrota del sistema actual, es el mejor de los planes de paz posibles para Ucrania. Porque lo que está impulsando el peligro de guerra, como lo hemos señalado muchísimas veces, es el desplome sistémico en curso. La causa fundamental que está detrás de lo que está ocurriendo con la guerra de la OTAN en contra de Rusia, la guerra de la OTAN en contra de China, etcétera, etcétera. Ahora, esto no terminó con lo que pasó el fin de semana, las acciones de la Reserva Federal, el llamado de Helga. Esto ha seguido en el curso de toda esta semana. El banco, uno de los principales bancos suizos, Credit Suisse, está al filo de la navaja, tan mal que el Banco Central de Suiza, funcionando con órdenes de la Reserva Federal, porque se giraron órdenes, entraron para rescatar a Credit Suisse con 54.000 millones de dólares para empezar, ya que no se pudo volver a capitalizar Credit Suisse porque el Fondo de Inversión de Arabia Saudita se negó a poner más capital, diciendo que no era posible eso. Hubo una caída de 30% más en el valor de los bonos de Credit Suisse, en fin. Para que tengan una idea, el capital, perdón, los activos de Credit Suisse, el último número que vi son 574.000 millones de dólares. Hace 2 años los activos eran de 912. Es decir, se ha reducido casi a la mitad. Entonces, entró el Banco Central de Suiza, porque esto está coordinado con el Banco Central Europeo, está coordinado con la Reserva Federal. A la vez que estaban haciendo eso del lado suizo, del lado de Estados Unidos, hay otro banco que está colgado de un hilito, de un hilo inexistente, pero está colgado de eso, que es el Banco First Republic de California, también con unos 200.000 millones y pico de activos, pero ellos también recibieron un rescate de entre 30 y 60.000 millones de dólares, líneas de crédito que recibieron de la Reserva Federal y del banco más grande y por lo tanto más insolvente de Estados Unidos, JP Morgan Chase. No se sabe el tamaño del hueco de First Republic, porque los huecos aquí no son de la deuda, no son de los bonos, no son de la caída de las pérdidas latentes. El hueco es de los derivados financieros. Son los derivados financieros, estúpido. Y ahorita se los voy a demostrar. Porque la deuda es simplemente la mecha, pero la bomba son los derivados. Ahora, en su momento, un colega nuestro de la Executive Intelligence Review, de Lino LaRouche, para tratar de describir la relación entre los derivados, la exposición ante derivados de los bancos, comparado a los activos o el capital invertido de los bancos. Lo describió en el sentido de que, bueno, es como un perro, pero que tiene encima una pulga gigantesca más grande que el perro. Y eso es verdad, esa es la situación. Si vemos los 4 bancos más grandes de Estados Unidos, más grande en términos de la exposición a derivados, estamos hablando de JP Morgan, con 54 billones de dólares de derivados. JP Morgan, con esos derivados, tiene nada más 3.3 billones de activos. Es decir, tiene 16 veces más derivados que activos. Luego está Goldman Sachs, el famoso Goldman Sachs. Ellos tienen 51 billones en derivados. Estoy hablando de billones en español, trillion en inglés. En derivados tienen activos de 514.000 millones nada más. Hay una proporción de 99.2 a 1 entre la pulga de los derivados y el perro de los activos. Citibank, 46 billones de dólares de derivados, tiene 1.7 billones de activos. Bank of America, 22 y 2.4.
una relación casi de 10-1. Ahora, si vemos lo que es el total de esta relación para estos 4 bancos más grandes, les voy a enseñar, compartiendo mi pantalla acá, una indicación de esto para los 4 bancos más grandes. Y espero que puedan ver eso ahora en su pantalla. Hicimos algunos cambios en las representaciones anteriores. En vez de pulga, pusimos una garrapata, porque es lo que encontré de iconos disponibles y gratuitos. Pero el perro ahí está. Estos 4 bancos más grandes tienen derivados de 173 billones de dólares. Estos son los cálculos oficiales, según el Banco de Basilea. Nosotros pensamos que los números reales, porque la mayoría de estas compras de los derivados son en lo que llaman el mercado extrabursátil, es decir, nadie sabe. Nosotros calculamos que la realidad debe ser el doble en general a nivel mundial de lo que dice de los derivados. Pero, en fin, pongamos nada más lo que dicen y vemos aquí que tenemos 173 billones de derivados, esa es la garrapata roja, y 8 billones de activos, nada más que ese pobre perrito que, como pueden ver, no tiene mucho futuro así. Y esa es la situación de los 4 bancos. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que significa esto? Comparemos esto con la situación de China. Muy bien, veamos la situación de China. En el caso de China, para empezar, los 4 bancos más grandes de China, todos son más grandes que JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos. Pero no tienen el problema de los derivados. Ellos tienen una garrapata nada más de 7 billones de dólares y lo están controlando y reduciendo. Mientras que los depósitos de estos 4 bancos, perdón, los activos, no quiero cometer ese error, los activos de los bancos son de 19 billones. Entonces, el problema no es que son bancos grandes. Es un error quienes dicen que el problema de los bancos de Estados Unidos es que son demasiado grandes. El problema no es que son demasiado grandes y hay que dividirlos. Eso es como decir que el problema de un cáncer es que es demasiado grande y hay que cortarlo en 4 pedacitos y tenemos luego 4 cánceres. El problema es que es un cáncer. El problema es para qué dan crédito estos bancos. El problema es que tienen todo invertido en especulación, porque la emisión de crédito como tal no es inflacionario ni especulativo, con tal y que vaya canalizado en la dirección de actividad productiva. Entonces, esta es la situación de China y como pueden ver aquí, ellos no tienen la proporción de 21.8-1 como Estados Unidos, sino la proporción al revés, de 1/3 aproximadamente. Y claro, lo más importante de todo es que en el caso de China, el perro está creciendo y la garrapata se está reduciendo. Entonces, es un mundo totalmente diferente. Y esto da una idea de la naturaleza del enfrentamiento estratégico que existe entre la City de Londres y Wall Street, utilizando a la OTAN como la fuerza militar del sector financiero para lanzar guerra en contra de Rusia y en contra de China. Están diciendo, ese perro no puede andar cerca por acá porque todos los países del mundo van a saber que pues mejor andar con ellos que andar con el Titanic que se está hundiendo. Ahora pasemos a ver la situación específica de un par de bancos de lo que pasó esta semana. En el caso de Silicon Valley Bank, SVB, miren, este es un banco de derivados. O sea, el problema de ellos es que todo lo tenían metido en la especulación. Los activos son nada más de otros 200 mil millones de dólares, pero los derivados de los más grandes con 31 billones de dólares. Entonces, una garrapata de esas grandotas y pues no, casi ya destruyeron al perro. En el caso de Credit Suisse, esto es muy interesante porque, bueno, en el caso de SVB, la relación es de 150-1 derivados activos. En el caso de Credit Suisse es nada más de 28-1,
donde los derivados es la bomba explosiva y la deuda es la mecha que estalla. Pero la cuestión con Credit Suisse es que ellos son un banco estratégico cuyos derivados financieros están absolutamente interconectados con lo que está pasando en Wall Street. Esto no es una cuestión, como algunos han querido entender, de que si la banca europea contra la de Estados Unidos, que si el Banco Central Europeo contra la Fed, que si los bancos grandes comiéndose los chiquitos. Pueden haber operaciones secundarias y terciarias de gente que se está moviendo para ver cómo se mueven. Pero el Titanic no se está hundiendo por eso. Se está hundiendo por los derivados, estúpido, como diría Carville. Entonces, y esto lo están reconociendo en los círculos financieros que reconocen lo que pasa. Hay un diario financiero lanzado inicialmente por la Morgan Stanley que se llama Seeking Alpha, buscando a alfa, es decir, buscando superganancias. Y en un artículo del 17 de octubre del 2022, antes de que estallara por completo lo de Credit Suisse, dijeron lo siguiente, y les voy a leer este párrafo. Dijeron, la cantidad de derivados de Credit Suisse es de 16 billones de dólares, que es casi el 70% del PIB total de Estados Unidos. La mayoría de estos derivados son contratos extrabursátiles, que son el tipo de derivados de mayor riesgo, especialmente en un ambiente de recesión cuando existe una alta probabilidad de riesgo de incumplimiento de la contraparte. Es altamente probable que Credit Suisse esté dentro de las contrapartes de derivados de grandes bancos estadounidenses. Y en escenario de crisis, Credit Suisse probablemente no podría cumplir con sus obligaciones bajo estos contratos extrabursátiles. Esto llevaría a grandes pérdidas para los bancos de Estados Unidos y, en última instancia, para sus cuentavientes. La neta, pensamos que la exposición a derivados es uno de los riesgos claves para un banco en un ambiente volátil, ya que existe una alta probabilidad de riesgo de incumplimiento de la contraparte. Entonces, esto da una idea por parte de la propia gente involucrada aquí, de los dueños del cáncer, los dueños de la garrapata, del problema que ellos mismos reconocen. Y en efecto, estamos en esa situación. Aquí no hay salida. Si ponen el freno, se desploma. Si pisan el acelerador, esto se desploma. Si hacen las dos cosas a la misma vez, que hizo el Banco de Inglaterra hace algunos meses, también se desploma. Esa es la realidad. Tenemos una situación, por lo tanto, en que se requiere una solución de fondo, absolutamente de fondo. Y esto es lo que está creando la oportunidad estratégica también en este momento. Ahora, el problema aquí es que muy poca gente sabe lo que significa el dinero, lo que es el dinero, de dónde saca su valor. Hay un problema profundo, aún entre la gente que sabe que tenemos un mundo desastroso y hay que hacer algo. Hay gente que dice, bueno, los respaldamos con petróleo. Otros que dicen, no, los respaldamos con oro. Otros que dicen, nos ponemos de acuerdo en una canasta de monedas entre todos y lo resolvemos de esa manera. O reorganizamos el sistema así. Y nada de eso funciona. Y lo que quiero hacer, en conclusión, es leerles 2 que 3 párrafos de un artículo de Lyndon LaRouche del año 2000, donde él abordó exactamente esta cuestión. Se llama sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda. Ahora, en este documento, escrito el 18 de julio del 2000, donde había gente que estaba moviéndose en el mundo para crear una alternativa al sistema caduco del dólar, LaRouche dijo lo siguiente: el vigor del sistema de Bretton Woods de 1945 al 65 reside en el hecho de que el patrón de medida del valor fue, de hecho, una canasta de mercancías tangibles. Pero, dice, la fortaleza del dólar estadounidense como moneda de reserva
se basó en la seguridad de que las obligaciones corrientes contra el dólar estadounidense se cubrirían con una combinación de superávit comercial y lingotes de oro con un precio fijo estándar para el oro de reserva monetaria. El sistema de reservas de oro funcionó porque se lo defendió con medidas proteccionistas y otras regulaciones, tanto internacionales como en el seno de cada nación. La fortaleza física de la economía estadounidense, fortaleza medida por el ritmo de crecimiento de la productividad física per cápita y por kilómetro cuadrado, fortaleza expresada en periodos de rápido aumento de la formación del capital en forma de bienes tangibles, fue decisiva para el modo en que la economía estadounidense se desempeñó en las primeras 2 décadas del sistema monetario de posguerra. Es decir, sí hubo un patrón reserva oro, sí hubo el papel del oro, hubo el papel de respaldo con ciertas commodities o mercancías, pero en última instancia, dice LaRouche, no es eso, es el aumento de la producción físico-económica. Y dice LaRouche, en la situación presente, en que la evaluación que se le atribuye a todas y cada una de las monedas de Europa y América, entre otras, está cada vez más en duda, ¿qué encarna esa clase de valor duradero en el que pueda basarse racionalmente la formación de capital en bienes tangibles a mediado y largo plazo? En las célebres palabras de Hamlet, de Shakespeare, ser o no ser. He ahí el dilema. Cuando se demuestra del modo más palmario que las formas duraderas de valores económicos no se pueden inferir de una cantidad de dinero, ¿dónde reside una evaluación medible de la actividad económica? Y LaRouche pasa a responder a su propia pregunta. Y esto se vuelve la parte interesante y la más compleja e importante conceptualmente. Dice, el cálculo esencial a intentar en cualquier plan racional de estudios económicos es lo que debemos llamar propiamente la densidad relativa potencial de población de la economía nacional en su conjunto. La medición a derivar de esta norma es una medición del ritmo de aumento o reducción de esa densidad potencial. Esa medición define lo que se debe entender que expresa una nación subyacente de crecimiento económico. Y para cerrar y rematar, concluye de esta manera. En economía, la verdadera ganancia de una economía considerada en su totalidad se expresa como un aumento marginal de la densidad relativa potencial de población. Esta ganancia marginal corresponde a lo que es útil llamar energía libre del sistema, de manera que, como la biosfera, proceso vivo en evolución ascendente, el proceso es característicamente antientrópico. En las economías reales, la cuestión de si la ganancia que se obtiene en algún punto es de veras una ganancia para la economía en su conjunto, recibe respuesta comparando las tasas de ganancia nominales con la razón de energía libre expresada en correlativos de aumentos de la densidad relativa potencial de población. Cierra comillas. Ahora, yo les leo esto no para que lo entiendan a primera lectura o de un solo golpe, o para hacer una prueba y en el examen se sacan 100 puntos porque lo pueden memorizar. Es para presentarles el tipo de concepto que se requiere si vamos a rescatar el planeta de su extinción, ya sea por guerra termonuclear o por una explosión termonuclear en el mundo financiero y económico. Y ese es el tema que está planteado para la Conferencia de Emergencia Internacional por el llamado de Helga Sepp-LaRouche, y es lo que discutiremos más a fondo en la conferencia del Instituto Schiller el 15 de abril. De hecho, ese va a ser el tema en la discusión que Xi Jinping va a realizar con Putin en Moscú esta semana que viene y en la probable llamada
telefónica o videoconferencia entre Xi Jinping y Zelensky después de la discusión con Putin. Todo indica que aquí hay algo de fondo que está pasando. Va a ser una oferta, probablemente la última posible oferta, y sería bueno que los ucranianos y los titereteros en Washington y Londres entiendan eso, porque también China está ofreciendo, además de sus otras iniciativas, ahora una iniciativa de civilización global que afecta a toda la parte cultural. Eso tomaría otra media hora o más simplemente para introducir el tema, pero lo quería mencionar. Dentro de todo esto, viaja a China la semana que sigue, Lula, el presidente de Brasil, y todo indica que esto va a ser una reunión importantísima para el futuro de todo el continente, la dirección que puede tomar, porque el tema que Lula va a hablar con Xi Jinping son dos puntos. Primero, el tema de Ucrania y cómo logramos la paz. Y número dos, tema totalmente relacionado, ¿cuál es el futuro de los BRICS? ¿Cuál es el futuro de los BRICS Plus? ¿Cuáles van a ser las grandes obras de infraestructura para todo el continente? ¿Qué es no lo que el futuro nos depara, sino qué es lo que nosotros le deparamos al futuro en base a las acciones que podamos tomar? Creo que la visita futura de Xi Jinping, perdón, de Lula para hablar con Xi Jinping ya está teniendo varios impactos. Para empezar, además de la reunión con Xi, Lula va a viajar a Shanghái, donde va a estar presente para la toma de posesión de la nueva presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que va a ser Dilma Rousseff. Y eso tiene también un significado estratégico muy grande. Es el momento para que Argentina y México en particular respondan y entiendan, como claramente Honduras lo está empezando a entender, que no tiene caso hundirse con el Titanic. Honduras ha anunciado que van a romper relaciones con Taiwán y reconocer la realidad que China es el país con el que tienen que tener relaciones diplomáticas y económicas si quieren existir como nación. Entonces, si Honduras se puede percatar de eso, creo que sería una buena idea que tanto los gobiernos de Argentina y México respalden a Lula en lo que él tiene que hacer allá en China y que participen en ese mismo proceso continental. Si lo hacen Brasil, Argentina y México, hay la posibilidad de una unidad suficiente para que el continente entero se mueva en esa dirección. Argentina ya solicitó su entrada a los BRICS Plus. México se siente bajo la amenaza de Estados Unidos, pero como 24 otros países ya han solicitado ser miembros de los BRICS Plus, yo creo que este es el momento que México sea número 25.